Norte presenta Voces en Plural, con la participación del ingeniero Víctor Manuel Mendoza Moreno. Efectivamente, y le damos la más cordial de las bienvenidas al presidente de Coparmex en el estado de Morelos, el ingeniero Víctor Manuel Mendoza, con su comentario del día de hoy en Voces en Plural. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco a Mundo 96.5 la oportunidad que nos da, porque ahora más que nunca necesitamos voz. Necesitamos los ciudadanos, particularmente la sociedad civil organizada, tener oportunidades de difundir nuestra opinión. En esta ocasión, de lo que vamos a hablar es de lo siguiente. Miren, voy a hacer un repaso muy breve de que ha sido la economía del siglo XX y lo que va del XXI. Primero estuvimos en México en algo que se llamó el desarrollo estabilizador, que fue en los años 50 y concluyó en los años 60, y era otro el mundo comercial, el mundo empresarial, era una economía protegida, no podíamos importar cosas más que con permiso, etcétera, ¿no? Pero a final de los 60 se acabó el impulso, que fue una época de desarrollo económico muy buena, y se acabó el impulso que traía. Y entonces llega Echeverría al gobierno y pone en práctica lo que se llama el desarrollo compartido, que es un plan que él llevó adelante, porque desde entonces ya percibíamos que no estábamos desarrollándonos parejo, vamos a decir, ¿no? Pero el problema es que el enfoque que dio Echeverría fue con una participación altísima del Estado. Nacionalizó muchas empresas y con un enfoque izquierdista que a final de cuentas fracasó. Después vino el gobierno de López Portillo. Con Echeverría pues hay una fecha terrible. El 31 de agosto de 1976 se anuncia la devaluación, y de ahí se vinieron devaluaciones y el país cada vez estaba peor. Entonces viene López Portillo, y López Portillo, con el deslumbramiento que le causó el descubrimiento de yacimientos petroleros muy grandes, dijo que teníamos que ver cómo íbamos a vivir la abundancia, ¿no? Sí. Entonces endeudó al país para fortalecer la producción de petróleo, una deuda impagable. Después viene Miguel de la Madrid, que pues heredó todo la mala economía que se traía y buscó enderezarla. Pero todo empieza a ordenarse con Carlos Salinas de Gortari. Puede tener buenos calificativos o puede tener muy malos también, pero se logró la reducción de la deuda, era de 140 mil millones de dólares, entonces impagable. Sí. No podíamos pagarla, ¿no? Entonces mandó a su gente a negociar y logró un 40% de reducción de la deuda, que sirvió pues para sacar la cabeza del agua, ¿no? Porque ya nos estábamos ahogando. Y empezó con privatizaciones, o sea, lo contrario que había hecho Echeverría, empezó a que las empresas fueran manejadas por particulares, porque en todo el mundo se ha visto que el Estado es muy mal empresario. También el Tratado de Libre Comercio, él firmó, se le ocurrió, firmó el Tratado de Libre Comercio, que nos ha dado muy buenos resultados, porque Estados Unidos se dio cuenta que los coches salían más baratos hacerlos en México, y haciéndolos bien, porque las armadoras en México han ganado premios internacionales por su calidad y su productividad. Eso, Víctor, ahí comienza el neoliberalismo, lo que hoy ahí comienza el neoliberalismo. El presidente López Obrador. Sí, aplica principios económicos del neoliberalismo. Empieza con Carlos Salinas de Gortari. Y la verdad, pues es que se creó riqueza, o sea, ya no hubo devaluaciones. Bueno, después con Cedillo hubo una, 94. Porque debía haberse devaluado 15% la moneda, y la tenía que haber hecho Carlos Salinas al final de su gobierno, pero como venían las elecciones no la quiso hacer, y entonces Cedillo cometió un error de anunciar la devaluación en público, y entonces en lugar del 15 se fue arriba del 100%, ¿no? Pero se empezó a componer la economía, y de tal manera que empezamos a tener crecimiento. Por ejemplo,
Con Salinas de Gortari se creció el 4% la economía, con Cedillo 3.4%, no obstante del error de diciembre, con Fox 2.3%, con Calderón 2.2% y con Peña 2.17%. Y actualmente en la revista Forbes aparecen 15 mexicanos, o sea, 15 gentes que están multimillonarios. Entonces, se creó riqueza, pero actualmente el 48.8% de los mexicanos viven en pobreza. Sí. Y el 16.8% pobreza extrema. Sí. Y todos sabemos lo que es pobreza extrema, ¿no? Que amanece el día y dicen, ¿y ahora con qué vamos a comer, no? Entonces, eso ha traído como consecuencia un rompimiento del tejido social, ¿eh? Una de las causas raíz del terrible problema de inseguridad que estamos viendo en todo el país es el rompimiento del tejido social. Porque a final de cuentas se buscó de crear riqueza, pero nos olvidamos de los pobres. Entonces Coparmex hizo primero un examen de conciencia, y en Coparmex, al interior de nuestro sindicato patronal, hemos reconocido que producimos riqueza, pero nos olvidamos de la parte social. Entonces Coparmex está elaborando un proyecto de desarrollo inclusivo, se llama, que ya tenemos un borrador, que si me permiten en otra ocasión les platico cómo va. Ya tenemos un borrador, pero queremos enriquecerlo con todos los grupos sociales. Un programa que nos permita seguir en una economía de mercado que ya aprendimos a través de los años, que es la forma en que se debe manejar la economía, pero acompañada de un desarrollo social. Que no nos olvidemos de los pobres, porque pues ya vimos en qué viene a terminar esto, en un rompimiento del tejido social, y nadie sale ganando, ¿no? Claro. Perdemos todos. Y ya pues me gustaría terminar mi comentario siempre diciendo que necesitamos, es una declaración de Coparmex Nacional, necesitamos más y mejores empresas. Cuando decimos mejores, voy a insistir cada vez que me den oportunidad en que lo único capaz de crear riqueza en el mundo es el trabajo humano. Por lo tanto, nuestros empleados es el bien más valioso que tenemos las empresas. Y entonces estamos invitando a todos nuestros asociados y a los que no están asociados a que hagamos un cambio muy fuerte en el trato del empleado. Empezando desde pagar salarios justos. Por ejemplo, Coparmex impulsó mucho que los aumentos recientes del salario mínimo estuvieran por arriba de la inflación, porque tenemos que pagar salarios justos. Sí. Y ahorita estamos empujando que cuando un trabajador cumple un año, que tiene derecho a una semana de vacaciones, que sean 2, que se incluya en la Ley Federal del Trabajo, que sean 2. ¿Por qué? Porque tenemos que crear la riqueza en los siguientes años, la riqueza que necesita el país, pero tomando en cuenta la parte humana. Muy bien. Ingeniero Víctor Manuel Mendoza, presidente de Coparmex, gracias por estar con nosotros y seguiremos avanzando en estos temas. Yo soy el que les agradezco siempre, porque, repito, Coparmex es un sindicato patronal apartidista, pero profundamente político desde la sociedad civil. Y qué bueno que nos den oportunidad de su medio tan escuchado. Necesario tener voces como la suya. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Esto fue En Plural con Víctor Manuel Mendoza Moreno. Y ahora saludamos a nuestra querida Nancy Franco, porque ella nos hablará acerca del proceso de admisión que se llevó a cabo este fin de semana pasado con los alumnos que desean ingresar tanto a la preparatoria como a la universidad. Pero ahí no todo fue miel sobre hojuelas. Te escuchamos, Nancy. Así es, y Danelli, compartirles que la secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Fabiola Álvarez Velasco, informó que durante la aplicación del examen de admisión para el nivel superior acudieron 12,429